Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Martínez Olive y hoy me gustaría hacer esta pequeña presentación para que puedas conocer qué es la terapia integrativa avanzada. Yo soy psicóloga, nací en Barcelona, eh, viví por más de 15 años en Centroamérica, en El Salvador, y ahora acabo de regresar a España. Y bueno, durante el tiempo que estuve allí en Centroamérica, me formé como terapeuta certificada de AIT, de la terapia integrativa avanzada, y posteriormente como maestra y supervisora certificada. Así que hoy me gustaría que me acompañaras, pero primero de todo me gustaría contarte por qué, cómo yo encontré AIT y por qué me formé hasta como terapeuta hasta llegar a maestra y supervisora, ¿verdad? Yo, como les decía, viví, o como te decía, viví en El Salvador, en Centroamérica, por más de 15 años. Y en el 2010 conocí por unas amigas vía Guatemala un curso que se estaba realizando, que en ese momento era Ruth Córdoba quien lo daba. Y bueno, pues fue mi primera aproximación. Aunque ese grupo fue un grupo muy de amistad, ¿no? Que mucha gente que nos conocíamos y que llegamos ahí, que queríamos conocer, pues quedé francamente pues muy impresionada de las cosas que sucedieron, ¿no? En ese seminario, las cosas que descubrí sobre mí, cómo lo trabajábamos, qué cosas pasaban mientras lo trabajábamos. Así que como psicóloga, que yo ya venía de una rama mucho más cognitiva, me interesó mucho su aproximación, las herramientas, el marco sobre el cual partía. Me pareció muy novedoso, muy innovador en aquel momento. Así que cuando regresé a El Salvador después de esa formación, inicié mi propio proceso terapéutico. Busqué una persona que estuviera certificada en El Salvador. En aquel momento estaba Estela Saundi, que es quien fue mi terapeuta al inicio, y inicié un proceso terapéutico, ¿verdad? Quería poder ver yo misma qué sucedía en mí para poder convencerme de estudiarlo o incluso ponerlo en práctica con otras personas. El resultado fue increíble, fue una forma de trabajar muy suave, muy amorosa, pero a la vez muy profunda, como nunca antes yo había profundizado, y una forma muy rápida, ¿no? de poder notar los cambios. Entonces fui enamorándome poco a poco hasta que finalmente conocí a la fundadora, a Asha Clinton, que por aquel entonces ella estaba viniendo cada año a dar seminarios especializados a Guatemala. Y ya cuando conocí a Aisha, creo que se combinó mi fascinación por el método que ella había creado, por las herramientas, por su aproximación, con la gran coherencia y profundidad de ella como persona, ¿no? Ahí es donde decidí formarme, ya como maestra también, y finalmente como supervisora para poder dar a conocer esta herramienta, para poder llevarla allá donde esté, para que muchas más personas se puedan beneficiar, no solo como clientes o clientas, sino también como futuros profesionales. Efectivamente, durante todo el tiempo que estuve en Centroamérica hicimos mucho trabajo comunitario, mucho trabajo con grupos, atenciones en crisis, en situaciones de violencia profunda, ¿verdad? Violencia de género, con violencias por situaciones políticas, por contextos de guerra, por memoria histórica. Y todo eso fue llevándome a cada vez estar más fascinada con la herramienta y querer, ¿no? Que otras personas puedan conocerla. Así que esta soy yo y esta es para que me conocieras un poco más y por qué estoy aquí presentando esto. Y bueno, antes de todo me gustaría explicarte muy brevemente qué es AIT, ¿no? Y de dónde proviene AIT. Como te he mencionado en esta presentación, su fundadora es Asha Clinton y ella desarrolla por los años 90 este fantástico modelo terapéutico con todas sus herramientas. Asha Clinton es una ex profesora de Princeton, es terapeuta junguiana con mucha experiencia en las tradiciones budistas, hindús y sufís, y por lo tanto este modelo terapéutico integra, ¿verdad?, toda esta corriente más espiritual con un profundo trabajo junguiano y de todo lo que es la psicología de la psicodinámica, pero también con digamos, la psicología cognitiva y lo combina dentro de un marco de lo que hoy ya conocemos como las psicoterapias de tercera generación, ya que tiene todo su componente somático y energético. Por lo tanto, AIT es una terapia profunda
que nos ayuda mediante todo un proceso sistematizado a poder liberar de una manera duradera, es decir, duradera en el tiempo, todo aquello que ha quedado estancado o congelado y que nosotros a esto le llamamos esa energía estancada y congelada, que toda persona carga a lo largo de su vida de forma consciente o inconsciente como resultado de las cosas que hemos vivido y que han sido vivencias que han generado trauma. El objetivo concreto de AIT es fortalecer la esencia del ser, es decir, que la persona pueda volver a contactar con su verdadera esencia, lo cual ocurre de una forma natural cuando toda esta energía estancada que viene de trauma y todas las creencias que se han distorsionado debido a este trauma o a estos varios traumas, o estos patrones traumáticos, se van eliminando del ego. ¿No? Esta es la manera en que entendemos, ¿verdad?, que AIT es uno de los enfoques que tiene como eje el trauma y la sanación de trauma, ¿verdad? Y lo que así comenzó, es decir, comenzó como una forma de sanar el trauma y todas las secuelas que el trauma genera, que incluyen emociones perturbadoras, por supuesto, creencias, comportamientos limitantes y negativos, por ejemplo, las adicciones, deseos y compulsiones a veces destructivas, que no siempre están en el consciente, muchas veces están en el inconsciente. Lo que comenzó siendo un trabajo así, ahora también se ha desarrollado para poder trabajar bloqueos espirituales, incluso enfermedades físicas, además del trauma histórico, el trauma ancestral y o sistémico, como puede ser el racismo, el colonialismo y otras formas de violencia estructural. ¿Qué es lo que me gustaría mostrarles en esta presentación, ¿verdad? Me gustaría hablar de 4 puntos concretos, ¿verdad? En este enfoque que AIT tiene de ir más allá de la polaridad, de ir más allá de la dualidad, del bien, de lo bueno o lo malo, ¿verdad? De poder usar la luz que todas las personas tenemos, ¿no? Esta esencia que cada una de nosotras tenemos para poder regresar a conectarnos con todo aquello que nos ha desconectado precisamente el trauma. Para eso es importante entender primero qué es trauma, luego observar un poquito más qué entendemos por creencias y cómo trabaja AIT estas creencias, para poder hacer unas pinceladas, ¿no?, de cuál es el método y las principales herramientas que utiliza AIT y finalmente mostrarles el camino de formación que ustedes podrían decidir realizar. Empecemos por qué es trauma, ¿no? ¿Cuál es la definición que desde AIT hacemos del trauma y cuáles son los componentes principales sobre los cuales vamos a trabajar desde el enfoque de AIT? Para AIT, cuando hablamos de trauma, lo primero que es importante que podamos comprender es que el trauma no es lo que está sucediendo afuera de la persona, sino que es lo que ocurre justo en el interior de una persona o un grupo o una comunidad cuando está viviendo una situación al cual le vamos a llamar evento traumático. Lo que ocurre en el interior de la persona tiene que ver con la palabra interrupción, fragmentación, desconexión. Lo que se produce es algo que se queda bloqueado, algo que se interrumpe, que se fragmenta. Y nosotros hablamos de que lo que se fragmenta, lo que se interrumpe, es como un fluir natural de nuestro río interior, ya sea personal, grupal o comunitario. Y aquello que debería funcionar de forma natural, lo que se produce es que empieza a generarse de otra manera, ¿no?, que ya iremos viendo cómo es. En cambio, un evento traumático es sí lo que está afuera, pero no cualquier experiencia va a ser un evento traumático. Un evento traumático es aquella experiencia que, vivida por la persona, ha supuesto una percepción o vivencia de peligro donde la vida ha estado en riesgo, o de una violencia extrema o muy fuerte o constante, ¿verdad?, o demasiado intensa o demasiado rápida, que ha necesitado de poner en marcha mecanismos personales, grupales o colectivos para poder sobrevivir. Es decir, son aquellos eventos donde hay una percepción de que la sobrevivencia está como en entredicho, en duda, ¿va? Entonces, cuando eso sucede, se van a poner en marcha esos mecanismos. ¿Qué son esos mecanismos? Mecanismos, muchos a nivel
digamos, psicobio fisiológico, es decir, muchos de los mecanismos que ya funcionan, nuestro sistema nervioso está diseñado para responder mediante esos mecanismos, otros mecanismos más de nivel sociocultural también, que se han ido desarrollando a través de la cultura y de las diferentes sociedades. Y todos esos mecanismos se ponen en marcha, ¿sí?, cuando no se logra la integración de lo vivido. Entonces se van produciendo mecanismos secundarios, ¿verdad? Mecanismos secundarios que a su vez, ¿verdad?, pueden profundizar todavía más ese trauma o esa herida, generando otras situaciones, creencias, fantasías, compulsiones, adicciones, disociaciones, enfermedades físicas, enfermedades en el ámbito social. Es decir, estos son, a eso le llamamos mecanismos secundarios, ¿sí?, que intentan evitar el sufrimiento y que muchas veces lo que van a hacer es profundizar el sufrimiento. Estos mecanismos son los que muchas veces vienen a consulta. Es el sufrimiento que generan esos mecanismos van a ser los que vienen a consulta. Y nuestro trabajo es no solo centrarnos en esos mecanismos, sino poder ir un poquito más profundo para poder entrar a aquello que causó esos mecanismos, aquello que puso en marcha esos mecanismos para poderlo de alguna manera cambiar, transformar y que todos los mecanismos puedan dejar de tener sentido y o funcionalidad. Ok, componentes de trauma, ¿no? Cuando hablamos de trauma, más o menos tenemos una idea ahora, pero entonces vamos a trabajar en todos los componentes que engloban el trauma. Hablamos de emociones, esos sentimientos y emociones intensas, muchas veces no deseadas y que generan sufrimiento y que se dan durante, antes a veces, durante y después del trauma. Hablamos de los componentes biofisiológicos, que son todos estos mecanismos defensivos que muchas veces se producen a nivel del propio sistema nervioso y que afectan el equilibrio biofisiológico y que hoy sabemos que modifican nuestra neuroplasticidad y que también es necesario poder trabajar. Desde ahí tenemos protocolos para poder trabajar en ese nivel. Vamos a trabajar también a nivel de los comportamientos, es decir, esos mecanismos de defensa que estábamos hablando, que muchas veces se ponen en marcha para evitar todas esas emociones insoportables, para evitar la fracturación del ser y que lo que generan es a veces muchos más problemas, ¿verdad?, posteriores. Vamos a trabajar a nivel también sociocultural, indagando en esos traumas históricos, familiares y o sistémicos que han estructurado no solo nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestra estructura de carácter, sino también a nivel estructural social, ¿no? Cuando hablamos de racismo, de misoginia, de clasismo, de la homofobia y así todas las situaciones de violencia que muchas veces estamos reproduciendo, ¿no?, como cultura, como grupos sociales. Vamos a trabajar también a nivel de las creencias, como les decíamos, ¿no? Esas creencias que provienen del ámbito sociocultural, pero también del ámbito familiar, que provienen de nuestras propias experiencias y comportamientos, que provienen de nuestras propias emociones, ¿sí?, y que de alguna manera se convierten en negativas, limitantes, muchas veces polarizadas, blanco o negro, sobre una misma, sobre los demás, sobre la vida, sobre el mundo, y que no nos permiten poder afrontar la vida desde un lugar mucho más compasivo, amoroso, para poder integrar todo lo que tenemos que ir integrando de esta vida que estamos viviendo, ¿verdad? Y finalmente hay un componente también espiritual, porque desde AIT creemos que el trauma no solo bloquea lo físico, la parte emocional, la parte mental, nuestro accionar, nuestra forma de estar en el mundo, sino también nuestra forma de estar presentes, esas cualidades positivas como la misericordia, la compasión, empatía, la comunicación transparente, todas esas cosas que nos permiten poder estar en conexión con el otro, para ir más allá de la dualidad, para entender la no separación que existe entre las personas, entre los grupos, incluso con la naturaleza, la conexión con la madre tierra, con la Pachamama, con los árboles, con los animales, ¿no? Eso que nos va a ir permitiendo comprender qué es estar vivo, qué es estar en esta vida, qué es estar en conexión con nosotros y las otras, ¿verdad? Todo esto es lo que trabaja IT a través de las diferentes herramientas que luego vamos a ir viendo.
Pero hoy me gustaría detenerme un poquito más en las creencias, porque las creencias para IT son todas aquellas, digamos, formas en las que interpretamos o pensamos o sentimos la imagen del mundo, de los otros y las otras, pero también de uno mismo o de una misma. ¿Sí? Y esas formas en las que miramos, ¿no?, todos estos ámbitos tienen muchas veces que ver con trauma, ¿no? Dependiendo del trauma que cargamos, vamos a tener unos filtros, otros filtros a la hora de estar en este mundo, ¿verdad? Y es necesario trabajarlo. Para IT las creencias no solo es una forma, una idea, sino que las creencias funcionan mediante matrices, ¿no? Son matrices que se interrelacionan de muchas creencias conscientes e inconscientes que de alguna manera establecen patrones a la hora de relacionarnos. Es decir, la forma como nos relacionamos eh, con el mundo va a venir marcada por estas matrices de creencias, ¿no? Cuando existe trauma, se construyen a raíz de ese trauma ideas, creencias y actitudes personales o socioculturales que en sí mismas fragmentan todavía más, desconectan nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros, con el mundo, y poco a poco van generando una transformación donde el mundo interior y el exterior son lugares peligrosos, son lugares donde no nos podemos sentir seguros y donde la conexión no es segura. Por poner alguna idea, ¿no?, algún ejemplo, evidentemente, si yo siempre he visto, ¿verdad?, que mi papá, por ejemplo, violentaba a mi mamá, puedo construir matrices de creencias en relación al amor, donde puedo llegar a comprender que esas formas de falta de respeto al hablarnos, esas bromas sarcásticas que tienen siempre un doble sentido, incluso esas formas de maltrato pueden ser consideradas como una forma de amor, ¿no? E inconscientemente seguir buscando esas formas en mis relaciones o incluso ponerlas en práctica yo porque no soy consciente del sufrimiento que eso genera, porque al final entendí que eso era la forma de amar. Y todo eso lo que quiere decir es que el trauma, ¿verdad?, que yo viví cuando yo era pequeña, se desarrolla en mi edad adulta de diferentes maneras, ¿no? Puede ser esta o puede ser otras, ¿no? Eso sería las matrices, ¿no? Entonces no es solo una idea sobre el amor, sino que son muchas matrices de ideas que se interrelacionan hasta que yo tengo una forma de entender el amor, las relaciones de pareja y lo que yo puedo esperar de mí, de la otra persona y de la relación en sí misma, ¿verdad? Por lo tanto, es como un círculo donde no sabemos cuándo empieza y cuándo se termina, puesto que las mismas creencias generan una forma de ver el mundo, pero también una forma de reaccionar frente al mundo que a la vez hace que el mundo se acabe convirtiendo en lo que yo estoy creyendo, ¿no? Por lo tanto, no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos, ¿no? Es decir, cómo es nuestro interior, cómo es este filtro, cómo son todas estas creencias que provienen de trauma, voy a estar más a la defensiva o más en reacción frente al mundo, por lo tanto voy a generar un autocumplimiento de muchas de estas creencias y el mundo se va a convertir en un lugar efectivamente peligroso, donde los otros son peligrosos y necesitamos protegernos porque al final hay enemigos y enemigas, ¿verdad? Ok, por lo tanto, si se dan cuenta, el trauma va más allá de algo que ocurre solo en el interior de una persona, sino que ahora lo que estamos viendo es que el trauma ocurre en el interior también de los colectivos, ocurre también en el interior de los grupos sociales e incluso de las estructuras sociales, y aquí incluimos también las instituciones, ¿no?, donde esas matrices de creencias acaban convirtiéndose en verdades incuestionables en nuestras culturas, que no pueden ser quebrantadas, y si fueran quebrantadas entonces nos sentiríamos amenazados, amenazadas, y por lo tanto el otro o la otra se convertiría en el enemigo que tiene que ser destruido, ¿verdad?, el que tiene que ser aniquilado, y hasta podemos eh, defender, ¿no?, que eso suceda así, ¿verdad? Ya no sea solo a través de guerras y conflictos como estamos viendo desgraciadamente hoy, pero con muchas guerras y conflictos que están sucediendo hoy en el mundo,
pero también en cómo, ¿no? Entendemos, digamos, la forma de poder transformar la sociedad y de poder establecer mecanismos para que aquellos que transgreden las normas de convivencia mínimas, como vemos también que deben ser castigados, ¿verdad? O castigadas, etcétera. Por lo tanto, es importante entender que los traumas y sus eventos traumáticos no solo tienen efectos en la persona, sino también en los grupos, en la misma cultura, en la misma sociedad, y que tienen una influencia directa en las estructuras sociales que hemos diseñado, a veces desde la mejor intención, pero que generan a su vez mayor violencia, mayores fracturas, mayor desigualdad. ¿Sí? Por lo tanto, en AIT decimos no solo necesitamos políticas públicas ni leyes, sino que necesitamos cada vez más personas capaces de trascender ese trauma colectivo acumulado que todas y todas cargamos para articular una nueva forma de ver, nuevas apuestas, nuevas acciones, un nuevo mundo desde un futuro posible libre de violencias, ¿verdad? Eso también es lo que pretendemos con AIT y por eso queremos que AIT sea conocido y que más personas puedan utilizarlo para su trabajo, no solo como terapeutas, sino también como herramientas personales, ¿no? Para poder avanzar desde cada uno de los ámbitos que cada una de las personas ha decidido desarrollar desde su propia vocación, ¿verdad? ¿Qué métodos y herramientas entonces utiliza AIT? Principalmente, el principal método sería lo que llamamos la transformación en 3 pasos. Cuando las personas vienen a consulta, vienen con lo que conocemos el trauma de ahora, el trauma reciente, con sus diferentes síntomas, con sus diferentes sintomatologías, con sus problemáticas a nivel de comportamiento, a nivel de emociones, a nivel de gestión, a nivel de también neurofisiológico, ¿sí? Las personas muchas veces vienen con el trauma reciente a la consulta. El trabajo como terapeutas de AIT es encontrar cuáles son aquellos traumas que llamaremos originarios o patrones traumáticos que han sucedido antes de ese trauma reciente. ¿Por qué? Porque es una cadena que tenemos que poder desconectar. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo hoy es más que una forma, una luz que nos aporta una visión clara de hacia dónde hay cosas que están pendientes de trabajar, ya sea en nuestra vida individual, en nuestros primeros años de vida, ya sea en nuestro linaje familiar, ya sea en nuestros linajes culturales, histórico-culturales, y así, ¿verdad? Entrando en diferentes partes del inconsciente colectivo. Encontrar esos traumas que están escondidos en las raíces de por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo ahora, nos ayuda a poder ir descargando todas esas emociones pendientes, todas esas sensaciones pendientes, a poder transformar esas creencias que devienen de todo lo que hay ahí atrás para que finalmente podamos desconectar el trauma de conexión, lo que hace que estos 2 traumas hayan quedado conectados, ¿verdad? Y al quedar conectados, muchas veces vivimos con mucho sufrimiento todo lo que estamos viviendo. Las principales herramientas que utiliza AIT para poder hacer esto, pues son estas que tenemos aquí, ¿no? Una de ellas es el cuerpo y lo que llamaremos los centros energéticos, que no son más que los centros ganglionarios, las terminaciones, digamos, de los nervios que se sitúan a través de nuestra espina dorsal, a través del sistema simpático y el sistema parasimpático, y que contienen toda la energía para poder movilizar la carga que ha quedado pendiente, pudiendo restaurar el movimiento natural de la sanación, ¿sí? Por lo tanto, AIT trabajamos a nivel somático y trabajamos sobre todo a través de los diferentes centros energéticos que están en nuestra espina dorsal. A su vez, estos trabajos que hacemos a nivel somático lo vamos a trabajar con diferentes protocolos, que son procesos sistemáticos de pasos a seguir para poder trabajar en diferentes temáticas y diferentes tipos de trauma. Van a haber protocolos muy específicos, muy avanzados para problemáticas concretas, como pueden ser estructuras de carácter o de personalidad.
pero hay otros protocolos que son los que se aprenden en los dos primeros niveles, lo que llamamos el seminario básico y el de mejorando la práctica de IT, que nos permiten entender, ¿no?, los protocolos básicos sobre los cuales descansa todos los seminarios avanzados. Otra de las herramientas con las cuales trabajamos son las matrices de creencias. Y las matrices de creencias esenciales, que es lo que les explicaba anteriormente, tenemos, ¿no?, un conjunto de matrices ya creadas por Aisha Clinton, por supuesto, pero también por todos los años de experiencia, que nos permite ir encontrando cómo ir sanando, transformando en creencias mucho más equilibradas y saludables por diferentes tipos de temáticas, ¿no? Finalmente, otra de las herramientas es el que llamamos el de las cualidades, ¿no? Y son procesos para poder instalar cualidades que quedaban bloqueadas. Como les decía anteriormente, el trauma, uno de los componentes de trauma es bloquear estas cualidades. Cualidades de amor, de compasión, la forma de verme a mí, pero también de ver a otros, pues quedan bloqueadas de tal manera que es como si no estuvieran en nuestro interior, ¿no? Como si no pudiéramos sentir todo eso, ¿verdad? Y una de las herramientas más importantes, bueno, no por ello que las demás sean menos, pero sí es importante para poder comprender hasta dónde llega la profundidad de IT, es lo que vamos a llamar la prueba muscular. La prueba muscular, que es una herramienta que por supuesto no le pertenece solo a IT, sino que viene de todas las ciencias que han desarrollado la kinesiología como herramienta y que se ha utilizado en la medicina y se ha utilizado en diferentes ámbitos, pues la prueba muscular se fue desarrollando también en el ámbito psicológico, ¿no? ¿Qué es la prueba muscular? La prueba muscular es una forma de acceder al inconsciente a través del sistema nervioso. Lo que hoy sabemos es que nuestra mente tiene mecanismos de sobrevivencia muy fuertes donde, digamos, el ego, ¿no?, nuestro ego va a evitar a toda costa cualquier fractura de nuestro yo. Y cuando los sufrimientos son muy fuertes o cuando las heridas que han quedado disociadas como mecanismo de sobrevivencia son muy fuertes, ¿no?, por experiencias vividas muy fuertes, el ego siempre va a procurar que no lleguemos nunca ahí para poder sanar eso, ¿no? Y es un mecanismo natural de sobrevivencia. Entonces, si intentamos entrar a la terapia mediante nuestra conciencia, rápidamente vamos a encontrarnos con saboteadores internos que no nos dejan poder llegar ahí. La prueba muscular es una forma de ir accediendo ahí, a donde nuestro ego lo pone, digamos, en retaguardia o le pone un velo para que no lo podamos ver, y es el propio cuerpo que nos va guiando, ¿no? Por lo tanto, eso nos asegura que nunca vamos a entrar a nada que el sistema no esté preparado para poder entrar. ¿Cómo es esa prueba muscular? Como les digo, utilizamos el cuerpo de nuestros clientes cuando estamos en presencial o el cuerpo nuestro cuando estamos online para poder captar esos cambios que se producen a nivel muscular cuando nos acercamos al material que es traumático. Cuando el cuerpo se acerca a material traumático, lo que se produce es un debilitamiento muscular, ¿sí? Por un tema químico, ¿verdad?, que ya iremos aprendiendo, se produce ese debilitamiento muscular. Utilizar diferentes posiciones del cuerpo que se utilizan como puente para poder observar un músculo concreto para ver cómo funciona, nos va a ayudar a poder detectar la validez de algunas declaraciones para poder entender cuándo estamos enfrente de un material traumático. Esa sería como la prueba muscular, ¿verdad? Y AIT la utiliza y enseña a utilizarla en los seminarios y es parte de lo que nos garantiza precisamente el no revictimizar a las personas entrando a materiales que la persona no está preparada para poder trabajar. Ok, ese sería como a grosso modo un poco qué es AIT. Y bueno, ahora vendría cómo puedo entonces formarme, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el plan curricular que AIT tiene desarrollado? Principalmente, lo primero es que para obtener el certificado como terapeuta de AIT, reconocido por el Instituto de AIT, necesitamos hacer
mínimo 2 seminarios, un seminario básico y otro que llamamos Mejorando la práctica de IT y que actualmente damos conjuntamente. Es decir, cuando nos apuntamos ya a los 2 seminarios que son requisito previo para la certificación. El curso básico de 24 horas y el de Mejorando la práctica de otras 24 horas. En total son 48 horas de formación que combinan partes teóricas, demostraciones, parte práctica de trabajo en grupo entre alumnos y alumnas y reuniones aparte de preguntas y respuestas donde ustedes pueden ir como preguntando las dudas, ¿no? La parte bonita de estos seminarios es que no son pregrabados, son en vivo, como esta presentación que estoy haciendo yo ahora. Por lo tanto, podemos ir aprendiendo mientras pues estamos en contacto directo con los facilitadores y las facilitadoras. Después de cada uno de los cursos es necesario hacer una supervisión de casos, donde las personas que se han formado van a desarrollar 2 casos con personas a las que les apliquen estas herramientas y protocolos que han aprendido y donde se les va a evaluar, ¿verdad? De una forma amorosa, o sea, como para poder guiarles, para poder acompañarles, que sepan utilizar esos protocolos y poder ayudarles a resolver dudas y a ver qué cosas tienen que mejorar para poder seguir. En total son 4 horas de supervisión. Y finalmente, pues les ofrecemos como opcional que en cada curso al menos hagan 3 sesiones de terapia individual mínimo para que puedan observar cómo es la terapia de AIT de la mano de un terapeuta o una terapeuta certificada, ¿verdad? Por AIT. Entonces, en conclusión, digamos, el recorrido de estos 2 seminarios serían los básicos, los necesarios para poder certificarse, y después podrían optar a los certificados, a los seminarios, perdón, de nivel 2, que tenemos el de presencia y disociación, que es justo trabajar esta parte que yo les digo de que el trauma siempre viene asociado a, a una parte del material que ha quedado disociado, ¿verdad? El trauma implica que para poder sobrevivir vamos a tener que disociar partes de lo que estamos sintiendo o estamos viviendo, de experiencias para poder sobrevivir. Y en este seminario lo que vamos a trabajar es justo todas estas disociaciones causadas por trauma, muchas veces temprano, a edades tempranas, en la familia de origen, por ejemplo, que han disminuido, incluso destruido nuestra capacidad de estar presentes en la vida, presentes en nuestro cuerpo, presentes en nuestras emociones. Es decir, lo que antes fue un mecanismo que en el momento concreto del trauma es necesario, luego se convierte en una estructura y finalmente una forma de estar en la vida, ¿no? Es decir, que cuando yo vivo un terremoto, está claro que me voy a disociar de un montón de cosas porque tengo que sobrevivir y seguir corriendo y no me voy a acordar ni de cómo he llegado afuera, ¿verdad? O una situación de catástrofe. Y eso que es un mecanismo natural, finalmente, al pasar del tiempo, puede ser que yo vaya recordando qué es lo que sucedió en todo ese momento, pero cuando por los traumas tempranos que han sido demasiado pronto o demasiado intensos o demasiado fuertes, la persona se ha tenido que disociar para poder sobrevivir, a veces esa disociación se ha quedado como una forma de estructura de nuestra psique y entonces es cuando sentimos que no estamos muy presentes en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestra vida. ¿No? Eso es lo que vamos a trabajar en ese seminario. El de apego tiene que ver con los traumas de desarrollo temprano y del vínculo, ¿verdad? Y en AIT sabemos que nuestra relación con los demás, con el mundo y con otras mismas está bien moldeado, ¿vale? por estas primeras relaciones que tuvimos a edades tempranas y que han establecido diferentes patrones en nuestra forma de relacionarnos. Entonces es necesario indagar, ¿verdad?, ahí atrás para poder transformar esos patrones en patrones a veces mucho más saludables, donde poder sentirnos felices, donde poder crecer, donde poder tener permiso para ser y estar y encontrarnos con otros y otras y poder construir relaciones sanas, ¿verdad? Y finalmente un tercero que tiene que ver con los disparadores, que sería como entender que muchas veces en la vida hay cosas que nos detonan y a cada uno le detonan cosas diferentes en función de nuestras propias vivencias, pero que esos disparadores que nos detonan están muy condicionados, ¿no? Y a veces es muy difícil poder
salirnos, ¿no?, de ese condicionamiento. En IT, con este proceso, vamos a aprender cómo poder sanar todos esos disparadores para poder entonces estar de otra manera, ¿no? Después de estos seminarios hay seminarios mucho más avanzados, como el tratamiento de lo profundo, que es donde trabajamos los arquetipos, la introducción a los sueños, los trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno obsesivo compulsivo, los tratamientos para estrés postraumático, los tratamientos para trastornos de la personalidad, los tratamientos para traumas históricos, sistémicos, raciales. Hay otro seminario sobre disociación, ¿verdad? Y finalmente hay otro bloque de seminarios que para quienes les gusta o quieren trabajar mucho más en temas físicos, que le llamamos los seminarios de la medicina sagrada, como tratamiento de enfermedades multicausales o psicogénicos o la prevención y tratamiento del cáncer como coadyuvante, ¿verdad?, a lo que se desarrolla a nivel físico, ¿no? Y otros seminarios más espirituales como el de Tratando el Espíritu de Dios. Así, en grosso modo, esta sería la gráfica. Empezaríamos con los dos básicos, el básico y el de Mejorando la Práctica de AIT, que es el 1 y 2, que permitiría la certificación como terapeuta AIT. Luego los del nivel 2, niveles avanzados, y finalmente los del nivel 3, que serían estos últimos que les he presentado. Y quien quisiera, ¿verdad?, podría llegar hasta un paso 5, donde poder desarrollarse como maestra y o supervisora oficial de AIT haciendo los cursos de formación correspondientes. Dicho esto, van a haber varios seminarios que ya están programados en el 2023. Estos son los que vamos a ofrecer mi persona y Michelle Binford, que es otra de las personas maestras y supervisoras oficiales de AIT, con la que hacemos equipo y que venimos trabajando ya desde hace bastantes años y que además nos formamos e iniciamos la formación también conjuntamente. Y entonces les vamos a ofrecer un proceso conjunto de MAP y básico, donde el básico se va a hacer el 4, 5 y 6 de febrero de 2023, el de Mejorando la Práctica el 22, 23 y 29 de abril. Y finalmente vamos a hacer un avanzado ya, que es el 13, 14 y 15 de mayo de presencia y asociación. Recuerden que a este último no se puede acceder si no se ha cumplido con los dos primeros, ¿verdad? Este sería como el calendario para que lo puedan reservar y ver las fechas y ya ver si les puede interesar. Y bueno, darles las gracias por su tiempo. Aquí les dejo mi página web www.ensoterapias.com por si quieren ver más cosas. También les dejo la página de AIT, ait.institute, por si quieren poder indagar, ¿verdad?, mucho más en el instituto, y ahí tienen un montón de información. Pueden ver a Asha Clinton, a su formadora, hay vídeos, entonces les dejo todo eso para que puedan verlo. Y bueno, darle muchas gracias nuevamente. Cualquier duda estoy a su disposición. Me pueden escribir a cmartinezolive@gmail.com. También pueden escribirme a mi teléfono al 611 73 13 37 con el prefijo de España, el más 34. Y bueno, les espero. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Y ojalá nos veamos pronto en la formación de este año que viene, en el 2023, en febrero. Muchas gracias.